Hola a todos, soy María Viñes, parte del equipo de Bezier NTI y estoy encantada de daros la bienvenida a este webcast, donde presentaremos Hammer 360, nuestra solución para la gestión de procesos. Hoy vamos a explorar con nuestro compañero Jorge Castañón, especialista en gestión de procesos, cómo Hammer 360 ayuda a optimizar la producción y cómo a través de Hammer 360 conectar Autodesk Inventor con la planificación del taller. Al final de la sesión resolveremos vuestras dudas a través del apartado de preguntas y respuestas. Así que no dudéis en participar. Comenzamos entonces ya con la sesión. Jorge, adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes de nada, tengo que disculparme porque tengo la voz un poco tomada y espero que se me esté escuchando bien. Según voy hablando, se me va estropeando un poco la capacidad de hablar y espero poder acabar bien el webcast sin problema. Voy a compartiros la pantalla para contar un poco lo que os queremos transmitir. Bueno, como os ha dicho María, eh, lo que vamos a intentar trasladaros es cómo podemos utilizar Hammer para ayudaros a gestionar la producción en el taller. Hammer es un gestor de procesos y, y se pueden gestionar con él pues, distintas situaciones en la empresa. Ahora nos vamos a particularizar en la parte de fabricación, pero es cierto que Hammer es más amplio que eso. Mm, Me gusta siempre contar lo que es Hammer, pues haciéndolo contando una historia, porque realmente se suele hacer muy aburrido empezar escuchando un webcast en el que te hablen de las funcionalidades del sistema y demás, y realmente lo que os vamos a decir es ¿por qué razón? Si yo sé lo que tengo que fabricar y lo tengo controlado y llevo tiempo haciéndolo, ¿cómo es posible que muchas veces tenga que hacer una machada para poder entregar en plazo lo que me he comprometido a realizar? Mm, Parece que no tiene mucho sentido, porque realmente si una empresa está en una situación de haber sobrevivido pues una serie de años en el mercado, es que realmente es algo que sabe hacer, si no, no sería capaz de mantenerse, pero es una cosa que pasa de continuo y es la historia de la vida de todos nosotros, porque ninguno estamos ajenos a esa situación, la de yo sé hacer algo, yo lo tengo controlado, sé cómo funciona y sin embargo siempre pasa algo, siempre hay algo que hace que no cumpla todo lo que quisiera. Eh, Creo que la mayoría de los que estáis en el webcast nos conocéis, pero bueno, por si acaso, por si hay alguien que no nos conoce, nosotros pues, somos Bezier NTI, llevamos más de 30 años en el mercado de la fabricación. Es una ingeniería que está muy vinculada a la ayuda a la fabricación a través de herramientas informáticas y que hace unos años nos dimos cuenta de que ese problema de lo sé fabricar, lo tengo controlado, pero no soy capaz de llegar a, a cumplir las cosas en plazo sin que me cueste la vida, era un problema generalizado. No era una cosa que nos pasaba solo a nosotros, sino que es algo que le pasaba a casi todo el mundo. Seguramente, pues los que me estéis escuchando os pasará algo parecido, porque en un montón de años, eh, con todo el mundo con el que he hablado, pues se siente identificado en esta situación. ¿De dónde viene esa forma de sentirse? Pues de cómo hacemos las cosas.
Eh, ahora se ha puesto muy de moda hablar de transformación digital y de hecho de lo que estoy hablando, pero quizá el tema de que salga la palabra digital nos hace irnos enseguida a pensar que nuestro problema es que no tenemos una herramienta que, que nos permita eh, gestionar adecuadamente toda la información que manejamos. Y en realidad tenemos muchas herramientas. También tenemos muchas máquinas que hacen cosas de forma automática. Somos capaces de producir unas velocidades que antes no eran, vamos, ni pensables en lo más remoto, pero aún así el avance de esa velocidad de tecnológica en la que podríamos optar a obtener, en la realidad no acaba llegando a ser ese avance que esperábamos tener nosotros en lo que es el tiempo real. Eh, Después de hablaros un poco de esta primera parte de por qué tengo que hacer las machadas, os voy a contar otra historia, que es, si me gusta cocinar y yo quiero cocinar algo rico, normalmente lo que hago es poner toda la atención y todo el cuidado en, en usar los ingredientes adecuados y estar pendiente de los tiempos y demás. Y pues normalmente, según la habilidad que tenga, puedo conseguir que el resultado sea el bueno. Pero esa no es una manera óptima de trabajar si lo quiero hacer profesionalmente. Si yo quiero asegurar cocinar rico, es mejor utilizar una herramienta como la Thermomix. ¿Y por qué hablo de la Thermomix? Porque es la que tiene digitalizado el proceso. Y por último, pues, como os decía María, vamos a hablar de cómo podemos, si hubiese una manera de conseguir que cuando estoy con el CAP y tengo un elemento terminado, mágicamente pudiese avisar a mi sistema de fabricación que esto se puede fabricar sin tener que hacer pasos adicionales, pues sería una cosa, en principio, maravillosa. Y bueno, ya os adelanto que se puede y es lo que vamos a contaros. Empezamos ahora ya a la parte de la historia. ¿Por qué tengo que hacer machadas para entregar el plazo? Pues porque las matemáticas, cuando estamos hablando de fabricación y de llevar proyectos adelante, suelen fallar. Cuando tú tienes algo que es el doble de rápido, esperarías que tardar en la mitad de tiempo en hacer lo mismo. Pero luego, pues la experiencia ya nos dice que no nos pasa así. Y donde esperamos obtener unos rendimientos increíbles, pues obtenemos pequeñas mejoras. ¿Por qué? Porque lo estamos fiando todo a la tecnología. Una parte fundamental de la forma de trabajar a día de hoy se basa siempre y en todo momento en cómo actúan las personas. Hubo un retraso, es porque alguien no avisó a alguien o porque una persona no ha recordado algo que de lo que sí le habían avisado. Funcionamos completamente de esta manera. Lo tenemos en el ADN y es algo que tenemos que interiorizar, que tenemos que cambiar. Eh, mm, Vamos a hablar siempre de intentar mejorar nuestra productividad. Vamos a querer fabricar más rápido. Cuando hablas de fabricar más rápido, entregar primero, lo que te viene a la cabeza es, hoy si pudiese poner un equipo más rápido, si pudiera poner más gente, si pudiera poner más potencia, si pudiera poner cosas en paralelo, llegaría antes. Y es cierto, generalmente eso ocurre. Lo que pasa es que la inversión que se genera es muy alta, tanto en lo económico como en el tiempo, que es quizá lo más caro que hay. Y nos olvidamos de que quizá deberíamos de parar
la manera en la que estamos trabajando y pensar si esa es la mejor forma de hacer. Quizá tiene mucho más sentido hacer como hacen los ordenadores, que ciertamente son muy eficientes, muy, muy eficientes. Lo hacen todo súper rápido y bueno, es que son máquinas. Bueno, pero es cierto que es porque son máquinas, pero también es porque la forma de trabajar que tienen no va bien para ciertas cosas que nosotros hacemos genial, aunque es verdad que la inteligencia artificial cada vez nos está comiendo terreno, pero es muy buena para sacar trabajo adelante, para la productividad. Eh, Como os decía, de verdad, el hecho de no ser lo suficientemente rápidos cuando estamos entregando un- una pieza que estamos fabricando se debe a que no tenemos unos equipos suficientemente potentes o que no hay personal que necesitamos. Porque muchas veces, gracias a mejorar esos equipos, esas capacidades técnicas, los ahorros que tenemos son bajos. Estamos hablando de que a lo mejor le estamos sacando 2 horas, 3 horas. Hombre, es un tiempo importante, pero os paráis a pensar, vamos a ver cuál es el motivo real desde que ha entrado un pedido hasta que lo que hemos fabricado sale por la puerta. ¿Dónde está el origen de los tiempos que no han sido productivos? Y aquí os tiro una serie de términos, perdón, que quizás no los tenemos en cuenta. No, no son nuevos, ¿eh? No es que esté descubriendo algo que no sepáis, pero es algo que parece que no solemos meter en la ecuación a la hora de decidir cómo podemos mejorar y cómo podemos ser más eficientes gestionando la producción. Eh, si yo tardo un tiempo en pedir una oferta del material que tengo que utilizar para fabricar, ese tiempo lo he perdido. Y a lo mejor la persona que se encarga de hacer esa gestión no es consciente de las implicaciones que tiene que, que esa persona se retrase un día o se retrase 2 días. En el otro lado pasa lo mismo. Lo que te tarden en enviar esas ofertas, pues va acumulando tiempos. Cuando hay que hacer un pedido de material, lo mismo. Mm, El hecho de decir, oye, bueno, no, lo puedo pedir mañana esto porque no sé si urge o si no urge. No sé si es importante poder aprovechar un precio óptimo o resulta que el precio óptimo lo único que me ahorra son unos céntimos o unos pocos euros, pero me está penalizando el trabajo que incluso me acaba generando horas extras que tengo que pagar. Eh, la recepción del material muchas veces no hace que salte algún tipo de acción que les indique a las personas que están trabajando en el taller que algo ya se puede continuar trabajando con ello o empezar a trabajar con ello. Eh, Cuando viene una emergencia, que las emergencias muchas veces, antes hablábamos de urgencias, en realidad son emergencias porque parece que el día a día todo son urgencias. Una emergencia es pues un pedido con el que no contabas, un trabajo que no pensabas que tenías que hacer, que de repente salta y hay que meterlo en medio de lo que tú tenías pensado que era la forma de trabajar óptima, desorganiza completamente toda la planificación que tenías. Eh, el libre albedrío de las personas, que es algo muy natural y que para algunas cosas es perfecta, pero justo para lo que es fabricar y trabajar de continuo, perdón, se me- perdón. Justo para lo que es fabricar y, mm, llevar a cabo toda la producción,
el libre albedrío es algo que no nos viene bien. Que las personas decidan por su cuenta que casi mejor en vez de hacer esto, que parece ser que es lo que tocaba, voy a hacer esto otro que me es más cómodo, es una forma de variar lo que la persona que estaba planificando tenía en mente. Muy importante el decalaje en la documentación, que haya personas que estén trabajando y fabricando y dedicándole tiempo a unas tareas para algo que está obsoleto, simplemente porque la persona que ha actualizado un plano en el momento de actualizarlo no tenía la urgencia de llevárselo justo en ese momento a la persona que potencialmente podría estar usándolo, genera muchas veces retrasos, reprocesos y son tiempos muy grandes, muy, muy grandes, mucho más de lo que se gana, insisto, con un equipamiento más potente. Que las personas estén de vacaciones es algo que se sabe, pero quizás no lo sabe la persona que cuenta con que alguien haga algo dentro de un tiempo. Eh, el mantenimiento de los equipos es como el personal de vacaciones. También estará seguramente en la cabeza de quien está organizando la fabricación, pero no es imprescindible que eso pase. Quizá dependa de otras personas, quizás algo ajeno a él y cuenta a la hora de planificar, piensa que va a tener unos medios que realmente no los tiene disponibles. Todas estas cosas están generando en la vida real un montón de efectos que hacen que el tiempo que hemos invertido en planificar y en conseguir intentar conseguir tener un mapa, una ruta de todas las cosas que tenemos que realizar que sea óptima, eh, enseguida se nos vaya por la basura. Por ese motivo, desde que yo me dedico a la ingeniería profesionalmente, mi obsesión ha sido, no hay una manera de conseguir que todos estos tiempos eh, muertos, quiero decir, tiempos que no valían para nada más que tiempos muertos, que todos estos tiempos inútiles se reduzcan. ¿No hay alguna forma de que podamos lograr que las cosas que pasan afecten lo mínimo posible al devenir del trabajo? Y la respuesta es no. La respuesta es no si no cambiamos la forma de trabajar, si no cambiamos nuestros procesos. Si mantenemos la misma forma de trabajar que estábamos usando hace años, aunque hayamos incorporado tecnología, todos estos problemas que estoy comentando aquí no cambian. Da igual la inversión que hagamos en máquinas, da igual la inversión que hagamos en personal, da igual la inversión que hagamos en software que gestione y digitalice la empresa. El problema real viene por cómo gestionamos el proceso. Por eso Hammer es un gestor de procesos, porque nos estamos centrando en esa parte que nosotros consideramos que es la que más beneficio podemos sacar con una menor inversión. Voy a irme ya a hablar de Hammer, pero os voy a contar antes eh, cómo estamos eh, pensando nosotros los procesos, porque la palabra procesos, como digitalización o como transformación digital, es algo que todo el mundo utiliza y que se ha venido un poco, nos resulta un poco ya incómoda hasta de hacer referencia a ella. De hecho, esto podríamos haberlo titulado transformación digital y demás, pero es algo que no llamaría la atención de las personas.
Eh, Siempre cuento que la primera vez que intenté cocinar algo, pues bueno, yo pensaba que teniendo varios libros de cocina en casa que a mi madre le gustaba tener y además teniendo acceso a ella y a mi abuela, pues bueno, iba a poder hacerlo sin problema ninguno y además me iba a salir igual de bien de lo que hacían, de cómo lo hacían ellas. Y siempre me encontré el mismo problema. Eh, yo, por un lado, era las instrucciones que tenían que realizar. Si tenía un libro de recetas, pues había cosas que estaban incompletas. Si tenía acceso a la receta a través de mi madre o de mi abuela, la información que me daba era confusa. Por ejemplo, yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo tengo que poner eh, la, la cebolla a pochar? Me dice, hasta que esté. Y claro, esa información para un técnico no es muy útil. ¿Y cuánta sal le he hecho? La que te pida. Nunca me pidió, la verdad, un estofado. Nunca me pidió nada. La verdad es que son muy callados. Sin embargo, cuando descubrí el Thermomix, me sorprendió porque es muy claro las instrucciones que te indica. Mete 200 gramos de agua, añade 50 gramos de aceite, añade una cucharadita de sal, dale a este botón y esperas 3 minutos. Y es mágico, porque realmente ha conseguido una cosa que no conseguía con el sistema tradicional de cocinar. Un sistema tradicional que es uno no digitalizado, hacía que cuando mi abuela, Ferran Adrià o yo cocinábamos el mismo plato, el resultado era muy diferente. Es más, cuando yo mismo cocinaba el mismo plato varias veces, pues también dependía del esperado que estuviera para que supiese de una manera o de otra. Sí. Sin embargo, utilizando la Thermomix, que no es porque sea esta marca en particular, sino porque es alguien que ha digitalizado un proceso, tanto cuando lo cocina Ferran Adrià, como cuando lo cocina mi madre, como cuando lo cocino yo, el resultado es idéntico. Y todas las veces que cocinamos, sabe igual. Da igual que esté de buen humor o de mal humor. Esto siempre funciona igual, porque las máquinas son muy cabezonas en la forma de trabajar y no la cambian y no dejan oportunidades a que las personas hagan uso de su libre albedrío. Pues ese es quizá el mejor ejemplo que hemos encontrado de transformación digital entendible por todo el mundo. Eh, es cierto que cuando hablo de este, bueno, de este ejemplo, que algunos ya me lo habréis oído, pues siempre hay alguien que me dice, ya, pero es que yo no cocino, yo fabrico y no tiene nada que ver. ¿Cómo puedo eh, tratar de emular esa transformación digital en mi empresa? Bueno, pues lo que debemos de tener en cuenta siempre, y yo creo que es la manera más sencilla de llevar a cabo esta transformación digital, es que cada cosa que hacemos, cada una de las cosas que hacemos, depende de ciertos elementos, puede ser información, puede ser documentos, puede ser planos, que han sido generados por alguien. Eso también llamadas telefónicas. Y cada cosa que yo hago también genera outputs, genera salidas que afectan a alguien. Si somos capaces de hacer un recorrido por la empresa y ver cada una de las cosas que se realizan para fabricar, de quién depende y a quién afectan, y somos también capaces de aislarlas y ver lo importante que es que una cosa
de la que yo dependo para poder hacer mi trabajo, es básico que si cambia, tengo que enterarme que ha cambiado. O incluso sin que yo me entere, tiene que afectar al resultado de lo que yo he trabajado. Es un vuelco en la forma de organizar la fabricación y de la forma de organizar la empresa. Y eso es el proceso. Lo que tenemos que conseguir realizar desde el punto de vista de esa digitalización, esa transformación digital de que todo el mundo habla, pero que luego parece que queda en nada, realmente es simplemente este trabajo. Conseguir en cada uno de los puntos tener claro la información que requiero, de quién sale, que solo salga de ahí, que todo el mundo tenga claro que es ahí donde hay que cambiarlo y en la medida de lo posible conseguir que cuando cambie yo sea consciente de ello o las cosas que yo he realizado sean conscientes de ello. Y también ser muy cuidadoso de mm, nunca generar información que no sea la que va a acabar llegando a los que están aguas abajo de donde yo estoy, si eso afecta a lo que les va a acabar llegando. Es decir, eh, por poner el ejemplo claro, hay que eliminar el este. Ese es el resumen. Antes era hay que eliminar el papel, ahora hay que eliminar el este. Eh, Seguramente todos los que estéis escuchando habréis usado en algún momento una de estas dos herramientas, el blog, el Excel o ambas conjuntas, el blog para los muy analógicos o que les gusta escribir, el Excel para los que ya somos más modernos. ¿Por qué? Porque es la vía que encontramos de cualquier cosa que necesitemos gestionar, sin tener que hacer este ejercicio del que estábamos hablando, de eh, vamos a ver esa información que yo tengo, de quién la genera y vamos a ver a quién afecta la información de la que yo soy el autor, sin hacer ningún tipo de ejercicio, me permite gestionar y me salva mi situación, pero no salva la situación de la empresa. Eh, por eso necesitamos un lugar único donde hacer esa coordinación y eso es lo que queremos que sea Hammer. En Hammer buscamos que el lugar donde coordinemos la información salga de donde salga y donde sepamos que están los datos actualizados, sea ese. Porque muchas veces el problema es que nadie sabe dónde ponerlo. Bueno, pues nuestra idea es ponerlo. Y ahora ya que os he soltado todo este speech, vamos a ver cómo trasladamos esta historia que estoy contando a la vida real. Vamos a arrancar Hammer. Y como os decía, Hammer es un gestor de procesos. Eh, digamos que hay dos tipos de procesos en el mundo, por lo menos los dos a los que yo me suelo referir. En unos es en el que está muy estructurado todas las cosas que van a pasar y que no suele haber variabilidad en cada iteración de lo que se hace. Pues no sé, el proceso de pasar la ITV generalmente es siempre igual. No es que de repente llegues y te miran los gases y luego vayas a mirarte las luces y ni que te den la pegatina de que lo has pasado antes de que llegues. Siempre sigue una misma rutina. Y hay otros, como en el caso de la fabricación, que realmente son, para cada pieza es una situación única. De hecho, lo primero que nos dicen todas las personas a las que les enseñamos Excel a las que les enseñamos Hammer, es que ellos tienen un problema en su empresa, que es que hacen pieza única. Y claro, todos nuestros clientes hacen pieza única. Eh, de hecho, Hammer está pensado para esa situación, para cuando hago pieza única.
Pieza única significa que cada ruta de fabricación es distinta. Casi todos los sistemas de gestión que se utilizan para mantener los dineros de las empresas, que son los RPs, pues usan un acercamiento a esta gestión de la producción que puede usarse de alguna manera para estas piezas únicas, que es pues hacer las rutas de fabricación. Las rutas de fabricación y una ruta de fabricación es un conjunto de pasos, como lo llamamos en Hammer, en la que hay tres elementos. Está en cada paso el recurso que va a realizar una determinada operación, que ese es uno de los elementos, y el tiempo estimado que tenemos para realizar esa operación. Eh, Cuando ponemos una serie de pasos uno detrás de otro, generalmente secuenciales, aunque no necesariamente, lo que tenemos es esa ruta de fabricación, esa receta de cómo se realiza algo. Bueno, pues en Hammer pues exactamente igual. De hecho, una de las cosas que hacemos es cuando nuestros clientes están llevando esa información desde el ERP, pues escoger esas rutas que se generan en el ERP y trasladarla a la Hammer para gestionar la producción. Eh, vale, yo ya tengo una ruta. El asunto es cómo consigo que mis operarios sepan la ruta que tienen que realizar y cómo consigo planificar pues depende, si hay suerte, la infinidad de rutas que tengáis que gestionar en paralelo y si no hay tanta suerte, pues las decenas o cientos de rutas que tenéis que gestionar en paralelo, que son mucho trabajo en todo caso. Eh, bueno, pues vamos a ver ahora ya un ejemplo concreto y voy a irme a lo que llamamos una orden de fabricación, que es una receta, una ruta para un caso concreto. Aquí veis que en esta ruta para este caso concreto hay una serie de pasos con unos recursos, con los tiempos estimados y en esta pantalla pues además me está diciendo que los pasos están terminados, los pasos están ahora mismo en ejecución y demás. Aquí ya tenéis un punto. Este es el sitio donde yo podría dejar la información en la parte, si yo soy el que diseña este proceso, y donde la persona que tiene que hacer uso de ese proceso debería eh, leer, iba a decir mamá, pero no suena bien, pero esa es la fuente donde tiene que coger la información para trabajar. ¿Por qué hago este inciso? Porque generalmente lo que se suele hacer es imprimir, pasar al papel eh, el resultado de esta ruta y llevarlo al taller. Y en ese momento acabas de torpedear lo que estábamos hablando. En ese momento desaparece la conectividad entre las acciones que realiza el que gestiona cómo debe de hacerse un proceso y las acciones que realiza el que fabrica. Por eso creemos que es básico que en el taller las personas que estén trabajando intenten en la medida de lo posible hacer uso no del papel, no de las instrucciones verbales, sino que sean, como hacemos en la Thermomix, que sean capaces de ver en una pantalla qué es lo que hay que hacer e intentar colocarles en esa pantalla la máxima información posible para cada uno. No me voy a meter en el contenido de Hammer porque no es el objeto de este webcast, pero bueno, así básicamente si nosotros colocamos en cada uno de los pasos o en cada una de las órdenes de fabricación la información que necesita quien tiene que hacer esa tarea, podemos eliminar la parte de papel. Es muy importante esa de eliminar la parte de papel. ¿Por qué?
Porque quien necesite fabricar eh, solo una pieza, pues puede tirar del papel y no hay ningún problema. Es cierto que si hay algún cambio y no le llega el papel a tiempo con ese cambio, posiblemente cometa errores, pero realmente estamos eh, atacando a ese principio que os comentaba antes de lo que yo haga, qué efectos tiene aguas abajo. Y cuando alguien está fabricando, tiene efectos aguas abajo en cuanto a qué cosas van a tener que hacer los que vayan después y cómo está afectando lo que está haciendo esa persona a la planificación del taller. Vale. Eh, la cuestión es, si yo tengo todas estas recetas del taller abiertas, ¿cómo organizo el taller para poder juntar que quiero llegar a tener terminado esta orden de fabricación el 2 de abril, que pasa por todos estos pasos, pero también quiero tener esta terminada el, el 1 de abril y quiero tener esta terminada el 2 de abril y esta pasa por estos otros sitios y así sucesivamente con decenas o cientos de órdenes de fabricación. Ahí es donde entran al juego las personas que planifican y es donde muchas veces entra al juego el Excel o la intuición. eh, que si paramos aquí y nos damos cuenta de en lo que hemos hablado antes, cuando saqué esa nube de palabras, qué cosas afectan a que la persona que en este paso de esta orden de fabricación pueda hacer el acabado en el centro de mecanizado, le afecta solo el hecho de que eh, todos estos pasos se tuvieran que hacer antes. Le afecta eso, le afecta cuando está el material disponible, le afecta el que otras órdenes de fabricación tengan una prioridad anterior a esa sobre los recursos. Y si nosotros conseguimos eh, toda esa información de todas las órdenes de fabricación, tenerlas al día, entonces podemos hacer esto, que es coger las órdenes de fabricación, dar un botón y que el sistema me gestione en el taller toda esta secuencia que tengo que fabricar, que me las organice en los diferentes recursos. Vamos a verlo cómo está colocado. Y también conseguir ver si voy a cumplir con los plazos, que al final es lo más importante. Saber si con lo que yo tengo organizado puedo cumplir o no. Eh, ¿Cómo sería el ejercicio habitual? El ejercicio habitual sería sin Hammer, pues reuniones periódicas de las personas que están gestionando la producción en el taller con la persona que planifica, con la persona que decide de principio a fin cómo deberían ir todos los pasos en el taller, en qué fecha se debería realizar cada uno de los pasos. ¿Por qué normalmente esto no funciona del todo bien y genera esas machadas que nos obligan a, pues, a darlo todo con cada uno de los elementos que fabricamos? Porque hay imprevistos. Y porque nosotros planificamos, nos lleva un trabajo importante hacer una planificación un viernes para que el lunes a las 10 de la mañana ya haya un montón de cosas que no están en la misma, no se han realizado en la misma secuencia que se esperaba, por que no se ha podido, porque se había valorado mal, porque hay algún libre albedrío en el taller que no correspondía, o por una infinidad de casos más que ya comentábamos antes. Y eso está generando un error que vamos trasladando y aumentando a lo largo de la semana hasta que el siguiente viernes, pues, y después de hacer un trabajo inmenso, pues
decidimos que aquello que habíamos calculado la semana pasada, aunque pensáramos que estaba bien, en realidad no se pareció nada a lo obtenido y volvemos a generar un trabajo pues, muy grande para lo siguiente. Eh, Aquí con Hammer es muy sencillo hacer estos cambios. Vamos a intentar, con la información que tengo ahora, vamos a intentar llegar a buen puerto y vamos a intentar conseguir eh, que todas las órdenes de fabricación se terminen en el plazo. Y aquí es la parte que a mí más me gusta hablar, que es entrar en la planificación y ver qué cosas tengo fuera de plazo. En este caso tengo tres órdenes de fabricación que están fuera de plazo. En una, pues tenía previsto tenerlo el 9 de abril. Perdón, tenía previsto, quería tenerlo el 6 de abril, pero lo previsto es que lo planificado es que lo acabe el 9. Y estas dos, pues se me están yendo un día hábil en el tiempo. Eh, claro, si yo una cosa que para el 9 de abril parece que no voy a llegar, tengo que ponerme a escudriñar cuáles son los motivos por el que, tal y como está organizada la producción ahora mismo, no llego, pues es donde paso horas organizando y reorganizando para cumplir con ese plazo. Mientras que haciéndolo con Hammer, eh, realmente la situación es un poco más fácil. Podemos ver en una orden dónde estoy teniendo los saltos de tiempo. Aquí vemos que el primer paso está previsto acabarlo el 31 de marzo, pero en el siguiente no soy capaz de empezar hasta el 7 de abril, pues aquí tengo ya un aviso de que este recurso está saturado. Mm, ¿Puedo hacer algo con esto? Bueno, pues si este paso en particular, que es un planeado, lo puedo hacer en un recurso que no sea la fresadora 1, y aquí tengo otros dos recursos que son compatibles con esa operación, y uno de ellos está con muy poca ocupación, lo derivo. Solo por ese hecho, solo por esa acción, han pasado dos cosas, que tanto esa orden como otra orden que también tenía con retraso, de repente ahora entran en, en tiempo. Me voy a la siguiente orden de fabricación. Eh, Tengo la misma situación. En esta, ahora tal y como está, aquí me estoy retrasando una cosa que esperaba tenerlo para el día 5, no voy a llegar hasta el día 7. Y también, ¿dónde está el problema? Aquí vemos que los tiempos más o menos son consecutivos. Así que el problema lo tengo en cuándo empieza. Estoy empezando, según la planificación, el 2 de abril, que es muy cerca ya de cuando yo quería tenerlo todo listo. Quizá si puedo derivar este paso a otro recurso, pues voy a ganar tiempo. Vamos a intentar cambiar este recurso y como veis es súper rápido. Este es ahora, aquí estamos viendo en este GAN cada uno de los recursos que tenemos en el taller. Estos recuadros grises que no sé si se aprecian en la, en vuestras pantallas, pero es el tiempo útil, el tiempo que tengo disponible y los colores se refieren a tiempos previstos de fabricación de las diferentes órdenes de fabricación. Bueno, como veis, es sencillo. Evidentemente, cuantos más elementos hay, más... perdón, es que me estoy saltando una cosa que tenéis vosotros aquí en medio del botón. Cuantas más órdenes de fabricación hay, más cosas eh, tenemos que a lo mejor arreglar para llegar a unos tiempos de entrega razonables, pero realmente es algo rápido
y que no me genera pasar horas reorganizando y es tan rápido que lo puedo hacer todos los días. Lo que tengo que hacer ahora es esta información, enviarla a las pantallas que tenemos repartidas en el taller, donde cada operario va a ver qué es lo que tiene que hacer y en qué secuencia lo tiene que hacer. Si nos conectamos ahora a, a una de las pantallas de los operarios en el taller, pues vemos, vamos a entrar, por ejemplo, pues en la fresadora 1 en la fresadora 1 que era la que veíamos que estaba bastante saturada, pues ahora mismo esta máquina está trabajando en este trabajo, en este paso, y esta es la secuencia de cosas que hay que realizar cuando se termine este paso. O sea, cuando el operario tiene que saber que cuando termine este, tiene que realizar el siguiente, que es el que va a aparecer, el que va a aparecer arriba de todo. Y lo importante es que esta secuencia la acabo de cambiar yo en el momento de planificar. Hoy por la mañana podría haber sido una completamente distinta, pero cuando yo he planificado en tiempo real y he organizado otra vez la producción de, de este recurso y en general de todos los recursos del taller. Eh, Evidentemente, en la parte de taller, las personas están imputando los tiempos, pueden ver la información, pueden ver los archivos que el plano de fabricación que os enseñaba antes, lo pueden ver desde aquí, el operario, pero no se trataba hoy de enseñaros cómo funciona esta parte de Hammer, sino de transmitiros que el hecho de tener la información digitalizada y el hecho de tenerlo pensado para que los cambios que se hagan afecten en tiempo real al- a los que aguas abajo tengan que recoger esa información, evita errores, evita muchos de los problemas de esa nube de puntos que comentábamos antes. Si cuando un pedido de compra eh, tiene una fecha de entrega prevista y esa fecha de entrega prevista cambia, la persona que hace la anotación de o que reciba la información de que esa fecha de entrega cambia lo anota donde lo tiene que anotar, Hammer se entera y la próxima vez que yo le doy al botón de planificar, si la orden de fabricación depende de ese pedido de compra, la orden de fabricación va a poner una restricción que es que no puedo fabricar antes de la fecha de entrega, con lo cual me cambia la organización entera. Si la persona que está haciendo el mantenimiento de las máquinas pone donde tiene que poner que una determinada máquina va a estar parada durante X tiempo, durante unas horas o durante unos días, Hammer se entera y Hammer quita del calendario disponible ese tiempo. Y eso es transparente para la persona que tiene que organizar la producción. Si cuando estamos gestionando las personas hay un operario que un recurso que coge vacaciones y lo apuntamos donde se tiene que apuntar, Hammer se entera y Hammer quita ese recurso del tiempo disponible, etcétera. ¿Por qué? Porque sigue esa norma de que las cosas se apunten en un sitio y que de ese sitio el resto se enteren de los cambios. Eh, Esto evidentemente genera trabajo, porque hay cosas que antes se hacían en el taller de palabra y, oye, Manolo, ponte con aquello, y que ahora hay que ser metódicos en la forma de gestionarlo. Y los primeros meses de implantación de un sistema que digitalice el proceso son siempre, bueno, pues complicados, digamos, en cuanto a que cambian la manera de trabajar
y además te obligan a dedicarle tiempo a algo que tú pensabas que no, que piensas que no te está generando beneficio, porque en el corto plazo no lo ves, pero en realidad es la única manera de sacar muchísimo beneficio a largo plazo. Cuando todo lo tienes desglosado y todo funciona de una determinada manera y hemos podido llegar a gestionar la planificación como la estamos gestionando, pues nos encontramos las mejoras adicionales, que son, ostras, ahora que ya tengo todo organizado y que efectivamente puedo esa gestión, puedo hacerla de forma digital y cómoda y me ahorra mucho tiempo, no puedo además hacer que eliminar intermediarios. Y gracias a tener el proceso digitalizado se puede. Y un ejemplo es el que os veníamos a comentar de Inventor. Voy a abrir Inventor. Voy a coger aquí vamos a coger aquí un proyecto que tengo por aquí abierto. Pues por ejemplo tengo este de aquí esta estructura de cubierta. Sí, aquí por ejemplo, tengo, pues, a ver si aquí no tengo nada. Este proyecto no tiene ningún tipo de información de fabricación. Vamos a suponer que hay una persona que está trabajando en el CAD de este proyecto y está trabajando pues con Inventor. Y vamos a abrir una pieza en Inventor. Abrimos, ¿eh? Cuando, cuando abro la pieza en Inventor y teniendo la extensión de Hammer instalada, eh, nos aparece un menú en el que nos permite, por un lado, asignarle una plantilla de fabricación, es decir, una ruta de cómo tiene que realizarse esta pieza. Porque recordemos que las piezas no llevan solo la parte de CAM, de fabricación en máquinas que son de control numérico, sino que hacer una pieza lleva un proceso. Y muchas veces el proceso implica terceros, implica un pintado, implica un temple o organizado, implica cortar la chapa, implica hacer taladros de forma manual. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer, no solo la parte de gestión en una máquina de control numérico. Entonces, este caso en particular, la plantilla de fabricación de Hammer, que está vinculada con esta pieza, y cada vez que se utiliza esta pieza en cualquier proyecto, ya tiene por defecto puesta esta plantilla, aunque podríamos modificarla si quisiéramos. Estas son plantillas que tenemos definidas en Hammer. Eh, Esta es la que se usa para fabricar esta pieza. Y podemos insertarla ya desde aquí. La propia persona de CAD puede coger y escoger un proyecto, por ejemplo, el que estábamos hablando de los pórticos de las exposiciones, y añadir, vamos a fabricar, por ejemplo, pues 3 unidades de esta pieza. ¿Y cuándo es la fecha prevista para tener esta pieza fabricada, estas 3 unidades? Pues vamos a ponerla, por ejemplo, para el día 8 de abril. Pues ya está. Si ahora nos vamos a Hammer, vamos a ver y refrescamos, vemos que hay un orden de fabricación para esta pieza, que tiene una fecha prevista de 8 de abril y que tiene esta secuencia de fabricación. El responsable de la fabricación puede revisarla porque en el flujo de trabajo las órdenes se crean en un formato en el que hay alguien que tiene que dar el ok. Puede revisar, puede decir que está perfecta para trabajar y lo que es más importante, se puede planificar ya. Si nosotros ahora entramos y vamos a planificar, pues cogemos aquí, es la 3260, la nueva orden de fabricación. Pues vamos a ver cómo afecta esta orden que acaban
de generar, bueno, pues parece que no hay problema, que entra correctamente. Y vamos a ver en qué fecha se puede tener esa orden realizada. Vamos a filtrar eh, por el proyecto de pórticos. Y fijaros, tal y como está, tenemos la sierra libre, es que lo podemos hacer hoy. Esto es importante. La persona que estaba con el CAD lanzó una orden a, a fabricación y la persona que es responsable de fabricación, que tiene un listado de órdenes que tiene pendientes de revisar, la revisó, le dijo que ok y la mandó a taller. La cantidad de tiempo que nos hemos ahorrado con respecto a otra situación en la que sea el responsable de CAD el que genere un montón de planos, los imprima, se los lleve a lugar donde tienen que organizar la planificación, la persona que lo tiene que recoger vea que aquello es viable, no es viable, lo cambia, etcétera, es muy importante. Y esto se puede hacer cuando tenemos el taller digitalizado. Pero es más, vamos a crear un proyecto nuevo para que se vea. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a hacerlo. Pues el proyecto, y con esto vamos a terminar ya, eh, que sea, pues, por ejemplo, la mesa, eh, mesa, vamos a llamar. Simple mesa paneles. Estos datos de los clientes y demás pueden venir del RP, porque insistimos en que tienen que ser un punto único donde se genera la información. Y ahora, para este proyecto que acabamos de crear, que es el 479 triple mesa paneles, pues vamos a ver a la persona de CAD que está trabajando en ese proyecto. Este es un proyecto completo de lo que esta persona de esta empresa tiene que fabricar y donde cada una de las piezas que no son comerciales deberían de estar etiquetadas con una orden o sea, con una plantilla de fabricación. De hecho, puedo hacerlo desde Hammer, perdón, que se me puso aquí el menú. Puedo hacer que sea Hammer el que revise si todos los componentes que están ahora mismo en este proyecto tienen una orden de fabricación, tienen una plantilla de orden de fabricación asignada. Y vemos que hay uno que no lo tiene. Eh, puedo abrirlo y decir, bueno, ¿qué plantilla debería? Bueno, pues vamos a utilizar la plantilla de fabricar soportes. No, perdón, de fabricar chapas perfectas. Pues guardamos esta plantilla, con lo cual ahora mismo todos los componentes no comerciales tienen asignada una plantilla de fabricación. De hecho, puedo ver desde este botón cómo se van a fabricar, con qué plantilla se van a fabricar cada uno de los componentes que tenemos definidos. Esto es un componente que a lo mejor tiene N ocurrencias dentro de este proyecto, ¿vale? Y puedo coger y lanzar todos los elementos de este ensamblaje al proyecto. Vamos a verlo desde aquí. Vamos a entrar en nuestro proyecto. Y aquí tengo en el proyecto ya he organizado cada uno de los elementos que tiene ese, ese ensamblaje y podemos generar todas las órdenes de fabricación del ensamblaje completo
y vamos a verlo aquí. Fijaros que todas estas eran las órdenes de fabricación, son órdenes de fabricación para cada uno de los elementos, pero cada uno con un número de unidades, pues en las veces que aparecía en el, en el ensamblaje. Evidentemente, simplemente en cuanto valide la situación, que puedo, si me fío yo como me fío del trabajo, puedo validarlas todas. Mm, eh, ya las tengo todas validadas y ya pueden entrar todas en fabricación. Vamos a ver cómo se organizarían ahora y con esto acabo. Cómo entrarían todo ese montón de órdenes de fabricación. Vamos a verlo aquí en el LAN, que el proyecto Mesa Paneles, así es como se van a fabricar eh, todas las partes de ese proyecto van a ir fabricándose y ahí termina, aquí es donde terminaría el, el proyecto. Y esto es lo que os quería comentar. Realmente, no sé si me tenéis que perdonar que quizá me he extendido un poco más de lo que me hubiera gustado, pero aunque no se note mucho, me está costando hablar y me ha despistado bastante. No os he comentado nada sobre cómo podemos tener controlados los tiempos, los costes, eh, cómo con las gráficas podemos saber si nos hemos desviado o no nos hemos desviado. eh, y podemos hacer una serie de análisis, pero hoy el objeto era solo hablar de la planificación. Entonces, he hecho mucha importancia en digitalizar los procesos porque no podemos planificar en condiciones si el proceso no está digitalizado. Os he explicado cómo utilizar Hammer para gestionar la fabricación y cómo podemos aprovechar la conectividad entre Inventor y Hammer para acelerar un montón de pasos en el proceso de fabricación, saltarnos intermediarios y agilizar esta planificación. Y bueno, nada más, no sé si pues son las 2:03, disculpadme que me he alargado un Gracias, momento. Jorge. Disculpa que te interrumpa yo ahora, pero es Ujú, que ya nos estamos pasando el tiempo. sí, sí, Como habíamos por eso ya. comentado antes de finalizar, abriríamos un espacio de preguntas. Desgraciadamente, nos hemos quedado sin tiempo. Jorge se pondrá en contacto con vosotros para resolver las dudas en la mayor brevedad posible. Disculpad. Aprovecho la ocasión para comentaros que estamos preparando más contenido como este para futuros webcasts. Son bienvenidas cualquier sugerencia que podáis tener en cuanto a temas que os puedan resultar interesantes. Así que animaros. Y así llegamos ya al final del webcast. Gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que la información compartida haya sido útil y os haya proporcionado una visión más clara de cómo Hammer 360 puede ayudaros a optimizar vuestra producción. Buen día y nos vemos en el próximo evento. Un saludo.